Todo comenzó a cambiar una tarde de febrero, cuando me di cuenta de que los golpes en la puerta no eran del cartero ni de un vecino conocido. Era un golpe seco, urgente, medido y seguro, y venía acompañado de un sobre grueso y el rostro desconocido de un hombre con traje gris. «Buenas tardes. ¿La señora Whitmore?», preguntó, con un tono tan plano y ensayado que parecía haber repetido esa misma frase miles de veces. «Soy un representante del banco Wells Central. Estoy aquí para verificar algunos detalles sobre una nueva hipoteca a nombre suyo y de su hijo, el señor Andrew Whitmore». Me quedé paralizada. «¿Hipoteca?», repetí, sintiendo cómo una presión me apretaba el pecho. «Sí, señora. Es por un monto de $1.200.000. Nuestros registros indican que usted es la cofirmante y la propietaria legal del inmueble, por lo que estamos obligados a confirmar su firma y dirección antes de proceder con el desembolso». Permanecí inmóvil, con la mano aferrada al marco de la puerta, sintiendo la frialdad de la madera contra mi palma. Yo no había firmado nada, no había aceptado ninguna hipoteca, ni siquiera sabía que esto estaba ocurriendo. «Debe de haber un error», dije, esforzándome por mantener la calma en mi voz. «Yo no he firmado ningún documento, absolutamente no he dado mi consentimiento para hipotecar esta casa». A veces, basta un solo golpe en la puerta para poner el mundo de una madre de cabeza. Cuéntanos, ¿cuál fue ese momento que te despertó de la resistencia silenciosa? Y si quieres seguir historias que primero te hielan el corazón y luego lo encienden, no olvides suscribirte para que no te pierdas ni un solo momento. El hombre me miró de nuevo y, por primera vez, vi duda en sus ojos. «¿Le importaría si tomo una foto de su licencia de conducir y la comparo con la firma original en el archivo?». Asentí lentamente, con las manos temblorosas mientras sacaba mi identificación de la cartera. Mis ojos permanecieron fijos en el sobre que me había entregado. Dentro había una copia del contrato de hipoteca y en la línea punteada, debajo del nombre falsificado del cofirmante, había una firma que imitaba la mía tan bien que me recorrió un escalofrío por la espalda. Familiar, pero totalmente falsificada. No pude decir una palabra. Simplemente cerré la puerta, me di la vuelta lentamente y caminé de regreso a lo que una vez creí que era el lugar más seguro del mundo, mi hogar. Andrew era el único hijo con el que todavía tenía contacto regular. Mi hija Rachel se había mudado a otro estado tras casarse y apenas llamaba. Andrew se había divorciado hace 5 años y me había pedido mudarse conmigo temporalmente mientras reconstruía su carrera. Se suponía que serían unas semanas, luego unos meses. Ahora ya habían pasado 3 años. Nunca le pedí que pagara alquiler. Le cocinaba la cena, le limpiaba su habitación, le lavaba la ropa. A veces incluso le daba dinero en efectivo porque decía que estaba construyendo una startup que estaba a punto de recibir inversión. Y realmente, ¿qué madre puede negarse a ayudar a su hijo? Pero lo que no sabía, lo que jamás habría podido imaginar, era que mientras yo ponía la cena sobre la mesa, Andrew estaba enviando documentos falsificados a nombre mío al banco. No tenía idea de en qué momento exactamente mi casa se había convertido en garantía de un préstamo enorme. Después de esa reunión con el hombre del banco, no pude dormir durante 3 noches. Me dije a mí misma que aún no debía enfrentar a Andrew. Necesitaba claridad primero. Necesitaba estar absolutamente segura. Así que esperé a que saliera de casa, y luego abrí cuidadosamente el cajón inferior de su escritorio. Dentro encontré una carpeta con documentos financieros, copias de formularios con mi nombre, mi número de seguro social y firmas que no eran mías, pero que se veían inquietantemente convincentes. Tan convincentes que por un momento incluso llegué a dudar de mí misma. Entre esos documentos encontré un paquete grueso de una agencia inmobiliaria. La primera página decía: Proyecto de conversión de activos pasivos. Transición de propiedad a capital de alquiler de alta gama. Sujetada con un clip, había una propuesta completa de una estrategia de inversión que listaba mi mansión como el activo asegurado. Me sentí mareada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ese fue el día en que comprendí que Andrew ya no me veía como su madre. A sus ojos, yo me había convertido en el último obstáculo entre él y una gran suma de dinero. Tomé el teléfono y llamé a mi abogada personal, Diana Griffin, una querida amiga desde nuestros días en la universidad.
Nunca pensé que la necesitaría en una situación como esta, pero ahora la necesitaba. Ella llegó al día siguiente. Después de escuchar todo, se quedó en silencio durante un largo rato y finalmente dijo: No puede hipotecar la casa sin tu consentimiento genuino, pero si el banco sigue adelante, significa que ya hay fraude en juego. Y Margaret, si permaneces en silencio, ellos tomarán tu silencio como consentimiento. Pregunté en voz baja. Entonces, ¿qué debo hacer? Diana no dudó. Voltea el tablero. Muévete rápido. Antes de que el banco desembolse cualquier fondo, tienes que transferir la propiedad, liquidarla y desaparecer, limpia, sin advertencias. No le digas nada, no discutas y, sobre todo, no dejes que tus emociones interfieran. Me quedé sentada, sin palabras, por un buen rato. Luego asentí con la cabeza. 3 días después contacté con una firma de corretaje privado con la que había trabajado años atrás, cuando vendí una propiedad en Santa Bárbara. Les pedí que gestionaran todo de forma discreta, dentro de una red cerrada de inversionistas privados, sin listados públicos, sin presencia en línea, sin generar rumores en el mercado. En 5 días, un comprador internacional aceptó adquirir la propiedad por $2.150.000. El pago fue transferido directamente a través de un canal bancario internacional a una cuenta privada que todavía estaba a nombre mío y de George, un fondo de inversión para la jubilación que habíamos establecido juntos casi 2 décadas atrás. Retiré exactamente $600.000 en efectivo y los redistribuí en 3 cuentas secundarias, todas a mi nombre exclusivamente, cuentas a las que Andrew nunca tuvo acceso, ni siquiera sabía que existían. Cuando Andrew regresó a casa esa noche, yo seguía en la cocina preparando la cena como siempre. Le sonreí. Le pregunté qué le gustaría comer. Me movía como la misma madre dulce que siempre había conocido, cálida, familiar, predecible, pero, en lo más profundo, ya no era la mujer que creía en sus promesas. Ya no era la madre que se aferraba a frases como «No te preocupes, mamá, nunca dejaría que nada le pasara a nuestra casa». Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba una madre que, en silencio, se preparaba para dejar la casa que había construido, pero llevándosela consigo de una forma que su hijo jamás podría prever. Pensaba que estaría tranquila cuando la verdad finalmente se asentara. Me había dicho a mí misma que, una vez que entendiera por completo lo que Andrew había hecho, una vez que aceptara que había falsificado mi firma e intentado hipotecar el hogar en el que mi esposo y yo habíamos invertido nuestras vidas, el dolor pasaría rápido, sentiría la punzada, tal vez lloraría un poco, y luego lo perdonaría, como hacen siempre las madres, pero estaba equivocada, porque después de varios días manteniendo la farsa, cocinando la cena, esperando que llegara a casa, viéndolo comer tranquilamente en la sala que yo misma había decorado con alfombras persas que elegí personalmente, me di cuenta de algo mucho más profundo. No solo me habían traicionado, me habían usado, manipulado, descartado en lo más esencial de quien soy. Esa noche de sábado, él entró con una botella de vino caro y una bolsa de compras de una marca deportiva de lujo. Le pregunté con naturalidad: ¿Hay algo especial hoy? Sonrió, demasiado entusiasta. Conseguí la inversión, mamá. Ya está. Alguien la financió. Tal vez lancemos la app antes de fin de año. Le devolví la sonrisa, pero algo dentro de mí se volvió frío. Felicidades, dije suavemente. ¿Quién invirtió? Chasqueó los dedos como si estuviera celebrando. Un nuevo fondo tecnológico de Los Ángeles, pero necesitaban un garante, así que tuve que demostrar que tenía acceso a activos reales. Por suerte, la casa está a tu nombre. Se ve súper creíble en papel. Me quedé inmóvil. La cuchara que tenía en la mano se me resbaló y cayó al fregadero con un fuerte estruendo metálico, un sonido que resonó en la cocina silenciosa como un grito. ¿Qué acabas de decir? Andrew se dio la vuelta, y su sonrisa vaciló apenas un instante, pero trató de reírse. Solo mencioné la casa para impresionarlos. Nada serio. No te preocupes. ¿No me preocupe? Sentí la espalda completamente rígida. Me quedé quieta con la boca congelada y las manos frías. No dije nada más. No hacía falta, porque en ese momento supe exactamente en qué se había convertido mi hijo y lo que debía hacer a continuación.
Al día siguiente, mientras Andrew estuvo fuera todo el día para reunirse con posibles socios, recorrí la casa como si me despidiera de verdad. Esta vez, de verdad. Entré al pequeño estudio que una vez usó George, un espacio que ahora se había convertido en el desordenado rincón de trabajo de Andrew, lleno de cables, notas y libros de finanzas sin leer apilados de forma irregular. No esperaba encontrar nada, pero de algún modo lo encontré todo. Escondida bajo el escritorio, apretada entre dos gruesos y polvorientos manuales de contabilidad, había una carpeta de cuero marrón. La saqué, los bordes estaban rígidos y secos, y lo que vi dentro me hizo contener la respiración. Un contrato formal de sociedad comercial. Decía: el socio Andrew Whitmore se compromete a asegurar la financiación para la inversión inicial de $1.200.000 utilizando como garantía la propiedad residencial bajo titularidad legal de su madre. Mi nombre, Margaret Whitmore, aparecía claramente en la siguiente sección, pero con un giro repugnante. Yo no tenía autoridad para interferir en las decisiones comerciales de la parte a pesar de que la casa estuviera legalmente a mi nombre. Apreté la carpeta con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. El papel temblaba en mis manos, casi ardiendo con el fuego de la traición que ahora corría por mis venas. Cuando Andrew entró por la puerta principal exactamente a las 10 de la noche, yo ya lo estaba esperando, sentada en el sillón junto a la ventana de la sala. La luz amarilla tenue no logró ocultar la expresión de mi rostro. Él se detuvo a mitad de paso. No dije una palabra. Simplemente levanté la carpeta. Él la miró y soltó un largo suspiro. Vamos, mamá, sabía que tarde o temprano la ibas a encontrar. No podía formar las palabras. Solo lo hice porque necesito una oportunidad real. Tú ya viviste tu vida, ya tuviste tu tiempo. Yo apenas estoy empezando. ¿Y qué haces tú con esta casa, además de sacudir muebles y plantar flores? ¿Por qué no puedes dejarme usarla para algo que tenga sentido? Me puse de pie, aún con la carpeta en la mano. Mi voz era suave, pero tenía peso. Así que en tu mente yo debería quedarme aquí envejeciendo mientras tú usas la casa que tu padre y yo construimos con nuestras propias manos como garantía para un proyecto que ni siquiera entiendes del todo. Andrew sonrió con desdén, como si todo fuera un chiste que yo, por vieja, no entendía. Estás atrapada en el pasado, mamá. Esta es la era de las startups. Los activos deben generar capital, no quedarse ahí acumulando polvo. No lo entiendes, y está bien, pero no te interpongas en mi camino. Miré al hijo que alguna vez sostuve en mis brazos, al niño que acuné durante las fiebres, por quien me desvelé noches enteras para ahuyentarle las pesadillas, ahora de pie frente a mí, llamándome un obstáculo. Se me rompió el corazón, pero no me desmoroné, me mantuve firme, lo miré directamente a los ojos y le dije con calma: te equivocas, no soy el obstáculo, soy la base. No grité, no arrojé papeles por la habitación ni rompí un vaso como hacen en las películas. Simplemente me di la vuelta y subí las escaleras. Cerré la puerta de mi dormitorio. La aseguré con llave, en silencio. Luego me senté al borde de la cama, abrí la laptop y envié el correo de confirmación final para la transferencia de la propiedad. Después de eso, eliminé el nombre de Andrew de cada uno de los documentos de herencia en toda mi cartera financiera. No solo me habían traicionado, había visto con mis propios ojos cómo mi propio hijo cambiaba el amor de su madre por la oportunidad de invertir en una startup sin nombre. Pero esto fue lo que comprendí. La traición no te destruye, te impulsa a actuar, y Andrew no tenía ni idea. Esta sería la última noche que llamaría a este lugar nuestro hogar. La casa ya estaba vendida. Los $2.150.000 estaban ahora divididos de forma segura en 3 cuentas completamente bajo mi control. Ya había retirado $600.000 y los había distribuido en 3 partes. Una porción transferida a mi cuenta personal de inversiones en Suiza, activa desde 1994. Otra colocada en un fondo legal de contingencia administrado por mi abogada, Diana Griffin. Y la última, guardada discretamente en una caja fuerte en la oficina de mi notario privado, a solo 7 cuadras de aquí. Hice todo esto mientras Andrew seguía viviendo en una ignorancia feliz. Yo seguía cocinando. Seguía esperándolo cada noche a las 7:30 en punto. Seguía sirviendo la sopa en el tazón de porcelana fina y preguntando como si nada hubiera cambiado. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?
Él respondía mientras masticaba, sin levantar apenas la vista. Bien, deberías estar emocionada. Pronto empezaremos a repartir las ganancias. Yo sonreí y respondí simplemente, solo eso. Un suave tan liviano como una brisa. Pero, dentro de mí, cada palabra que decía era como un cincel golpeando piedra, cada una esculpiendo más profundo la verdad que ya conocía. Ya no miraba a Andrew con ojos de madre. Lo observaba como se analiza una acción en decadencia, algo que alguna vez estuvo lleno de promesas, ahora cayendo en crisis por una avaricia desmedida y una ilusión sin control. Me reuní con Diana en un viejo café, de esos con baldosas agrietadas y estanterías llenas de polvo, el mismo donde solía llevar a mis alumnos a leer poesía hace décadas. Nos sentamos en el rincón más alejado, fuera de miradas indiscretas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Diana en voz baja, cautelosa. Estoy segura, respondí, apretándole la mano con firmeza. Ya no necesito esa casa, pero no voy a permitir que la usen otra vez para hacerme daño. ¿A dónde irás?, preguntó con suavidad. A Palos Verdes, dije. Ya dejé el depósito para un pequeño penthouse, seguridad estricta, nadie conoce mi nombre, y desde el balcón puedo ver el océano justo al frente. Diana sonrió. Parece el comienzo de una vida completamente nueva, asentí. Lo es. Una vida en la que no tenga que pedir permiso solo para existir. Tenía exactamente 7 días antes de que el comprador regresara para hacer la inspección final de la casa. Había planeado todo hasta el último detalle. Los objetos de valor, las pinturas al óleo, el anillo de compromiso de George, su reloj Patek Philippe y el juego de té de porcelana antigua de mi madre, fueron cuidadosamente embalados y enviados en cajas selladas a través de una empresa profesional de transporte de obras de arte que había utilizado antes para la exposición del Museo de Camarillo. Nadie se dio cuenta. Nadie preguntó. Andrew no vio que la sala se estaba vaciando poco a poco, que el pasillo ya no tenía nuestras fotos familiares, que la alfombra persa debajo de la mesa del comedor ya había sido enrollada y retirada. Tal vez porque ya no le importaba, o tal vez porque creía que una madre mayor no tenía otro poder que cocinar y quedarse en silencio. Esa noche no dormí, no por miedo, sino porque quería recordarlo todo. El sillón donde George solía sentarse con el periódico del domingo, el gabinete de roble donde guardaba las cartas escritas a mano por Rachel antes de que dejara de escribirme, la encimera de la cocina donde horneaba pan con pasas cada Navidad para toda la familia, ahora solo yo, y el zumbido solitario del extractor en una habitación donde ya nadie entraba. Antes del amanecer escribí una carta, a mano, la doblé con cuidado y la dejé en el primer cajón de la mesa del pasillo. Andrew, una vez dijiste que esta casa te pertenecía, pero estabas equivocado. Pertenece a quienes la valoran. No necesito venganza, solo quiero libertad, y nunca entenderás del todo lo que has perdido. Mamá. No firmé con mi nombre, no por rabia, sino porque la mujer que alguna vez firmó todo con amor y confianza ya no existía. A las 5:15 de la mañana llevé mi maleta de cuero marrón hasta la puerta y la cerré suavemente detrás de mí. Nadie en la casa sabía que me iba. No dejé rastro, excepto una carta escrita a mano y una pequeña foto de George que siempre había guardado junto a mi cama. El taxi que había reservado a través de una aplicación encriptada ya me esperaba. Su destino, la oficina de mi abogada, Diana. Allí estaban listos los documentos finales para ejecutar la transferencia de propiedad de la casa. Exactamente a las 9 de la mañana, Diana me llamó. Está hecho, dijo. La propiedad ha sido retirada oficialmente de tu nombre. Todos los fondos están seguros. Felicidades, Margaret. Eres libre. El penthouse en Palos Verdes no era tan majestuoso como mi antigua residencia, pero tenía paredes de vidrio de piso a techo que se abrían hacia el océano. Era tranquilo, privado y mío. Desayuné sola esa mañana. Una taza de té de menta, una rebanada de pan tostado. Volví a leer las cartas antiguas que George me había escrito cuando aún vivía. Nadie sabía dónde estaba. No había vecinos entrometidos haciendo preguntas. No había hijos tocando a mi puerta pidiendo dinero o un lugar donde quedarse. Solo yo, y una paz que no había sentido en décadas. 3 días después, Andrew regresó a casa con una tarjeta de crédito nueva y un fajo de papeles de inversión. Pero ya no había casa.
No había madre, no había derechos legales. Los nuevos propietarios ya se habían mudado, y el nombre Margaret Whitmore había sido eliminado de todos los registros relacionados con esa propiedad. Andrew gritó, hizo decenas de llamadas, pero todas recibieron la misma respuesta automatizada. El número que ha marcado no está disponible en este momento. Pasó una semana desde que salí de la casa y no había respondido ni una sola llamada de Andrew, no porque lo extrañara, sino porque sentía curiosidad. Curiosidad por ver cuánto tiempo le tomaría darse cuenta de que la casa con la que pensaba hacerse rico ya no le pertenecía. La respuesta llegó antes de lo que imaginaba. Andrew: «Mamá, ¿dónde estás? Hay extraños en la casa. Dijeron que la compraron. ¿Qué está pasando?» Andrew, 2 minutos después: «No puedes hacerme esto. Esa casa lo era todo para mí». Andrew, 5 minutos después: «Si no respondes, te voy a demandar». No respondí. Simplemente miré la pantalla. 1 minuto. Luego dejé el teléfono a un lado. Estaba sentada en el balcón del penthouse, bebiendo té oolong, escuchando cómo las olas rompían suavemente contra las rocas allá abajo. Tranquila, serena y, finalmente, libre de las cadenas de sus mentiras. 3 días después, Diana Griffin me llamó. Su voz llevaba un tono de diversión seca que no se molestó en ocultar. «Tu niño de oro se presentó en mi oficina esta mañana», dijo. «Entró gritando que había sido mentalmente secuestrada y que yo te había manipulado para vender la casa. Amenazó con demandarnos a ambas». Solté una risa suave. «¿Y qué le dijiste?», pregunté. Diana no vaciló. Le mostré la grabación en video, esa en la que firmas el contrato, esa en la que miras directamente a la cámara y dices claramente: «Soy plenamente consciente y elijo transferir esta propiedad por mi propia voluntad». Asentí lentamente. «¿Y luego?», suspiró. Arrojó una silla al otro lado de la sala. «¿Y luego?». Le entregué una copia de la denuncia formal que presentaste, acusándolo de falsificación de firma y fraude en documentos financieros. Lo que Andrew nunca supo fue que yo ya había denunciado sus acciones semanas antes, directamente ante la Comisión de Bolsa y Valores y la Unidad de Delitos Financieros, tan pronto como descubrí los documentos de la hipoteca falsificada con mi firma falsificada. No lo enfrenté, no levanté la voz, no llamé exigiendo respuestas, solo presenté las pruebas, firmé con mi nombre y esperé. Cuando el equipo legal del banco me llamó para verificar mi firma, no se trataba de un control rutinario. Era una trampa, diseñada para ver si Andrew seguiría mintiendo. Y lo hizo, hasta el final. Meses antes, había cancelado en secreto el seguro contra incendios de la propiedad, después de que ocurriera un pequeño incendio en la cocina, causado por Andrew. Había dejado velas encendidas sin supervisión mientras desaparecía durante horas para jugar videojuegos con sus amigos. Nunca se lo dije, pero en ese momento supe: la casa ya no era un lugar seguro para mí, ni emocionalmente, ni físicamente. Andrew solo se enteró de la cancelación cuando los nuevos propietarios solicitaron a la aseguradora una cobertura por daños en una tubería. Y les informaron que la póliza había estado inactiva durante 12 meses. Fue entonces cuando me llamó, gritando tan fuerte que el buzón de voz se distorsionó. «¿Sabías que estaba planeando una inversión? ¿Por qué cancelaste el seguro a mis espaldas? ¿Quieres que lo pierda todo?». Respondí con una sola línea: «Si ni siquiera puedes controlar una vela, no deberías estar a cargo de una casa entera». Eso fue lo que Andrew nunca anticipó. Un año atrás, lo escuché mencionar el nombre de Lucas Thorne, un excompañero suyo y alguien que recordaba bien. Lucas había sido mi alumno, un joven artista callado y talentoso a quien mentoreé cuando aún enseñaba arte. Lucas me debía más que un simple agradecimiento, y cuando supe que Andrew planeaba lanzar una startup con él, me puse en contacto en secreto. Lucas vino a verme, y juntos formamos un plan. Inversioné $300,000 en la startup de Lucas, con una condición: que nunca mencionara mi nombre a Andrew. Bajo ninguna circunstancia. Yo quería saber la verdad, si mi hijo tenía verdadera capacidad o solo ambición vacía. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Lucas me mostró toda la propuesta que Andrew había redactado. No era más que humo,
una cadena de palabras de moda pegadas entre sí, salpicadas con gráficos y tablas llamativas copiadas directamente de plantillas en Internet. No había ningún plan, ninguna estructura, ninguna comprensión de negocios, producto ni personas. Solo ruido. Sabía que Andrew vendría. Y dejé la puerta sin llave. Esa tarde apareció en la entrada del penthouse, los ojos rojos, el cabello despeinado, las manos temblorosas mientras sujetaba un fajo de papeles. Tienes que devolver la casa, mamá. No puedes hacer esto. Esa casa le pertenece a la familia. Lo miré directamente a los ojos. ¿A la familia? Pregunté. No respondió. ¿Te refieres a la casa de la familia? Repetí lentamente. Entonces, cuando falsificaste mi firma, ¿pensaste en la familia en ese momento? Su voz se quebró. ¿Tú me estabas espiando? No, respondí con calma. No fue necesario. La verdad encontró su camino hacia mí. Andrew arrojó los papeles sobre la mesa con un golpe seco. Acabas de perderlo todo. Yo soy todo lo que te queda. Me levanté de la silla y salí al balcón, dejando que el viento me envolviera antes de girarme para mirarlo. No, dije suavemente, no he perdido nada. Acabo de recuperarme a mí misma. Andrew se marchó. No lloró. No cayó de rodillas suplicando perdón como una vez imaginé en aquellas noches solitarias cuando descubrí que me había traicionado. Simplemente me miró, y luego se dio la vuelta y se fue, sin disculpa, sin rastro de arrepentimiento. Me senté en silencio en el sofá, con las manos temblorosas, no por miedo, sino por el dolor callado de una madre que finalmente acepta que el amor por sí solo no basta para protegerte de la ingratitud. Caminé por el penthouse como una extraña en mi propia vida. Me miré al espejo y vi a una mujer con el cabello canoso y escaso, los ojos cansados y los labios temblando bajo la cálida luz dorada. Pensé en George. Si estuviera vivo, ¿qué haría? Tomaría mis manos y susurraría, «Perdónalo, por favor, por mí», como solía decir cuando Rachel rompía mi jarrón antiguo de niña. O me miraría a los ojos, apretaría mis hombros y diría, «Ya has soportado suficiente. Es hora». No lo sabía, y lo que dolía más que no saber era no estar segura de si siquiera quería saberlo ya. A la mañana siguiente, recibí un pequeño paquete. Dentro había una carta escrita a mano y una copia de un contrato. Estimada señora Margaret, he disuelto oficialmente todos los lazos de sociedad con Andrew. El proyecto continuará, pero sin él. Sé que usted no me pidió hacer esto, pero no puedo construir nada sobre una base de mentiras y ambición ciega. Y gracias por creer en mí. Lucas. Sostuve la carta y la leí 3 veces. Cada vez mi corazón se volvía más pesado. No porque Andrew hubiera sido expulsado del proyecto, sino porque un joven que ni siquiera era de mi familia me había mostrado más gratitud que mi propio hijo alguna vez lo hizo. Más tarde esa tarde, visité la oficina de Diana. No tenía una cita, pero ella siempre tenía una silla lista para mí y una tetera de jengibre calentándose. ¿Reescribimos el testamento hoy?, preguntó con suavidad pero directamente. Asentí con la cabeza. Elimina a Andrew. Diana no preguntó por qué, lo entendía. ¿Y quién debería heredar esa parte?, preguntó, haciendo una pausa. Dudé. Luego tomé mi teléfono y abrí una foto en mi galería. Era una imagen de Lucas y yo, tomada años atrás. Él era un niño desordenado, cubierto de pintura, sosteniendo un retrato que había dibujado de su madre fallecida. La expresión en sus ojos en aquel entonces era pura esperanza. Le entregué la foto a Diana. Él, dije. Ella me miró sorprendida. ¿Estás segura? No es sangre, respondí en voz baja. Pero sí es gratitud. Regresé a casa justo antes del atardecer. El océano estaba en calma, sin olas que rompieran, sin mareas inquietas. Era como si el cielo mismo contuviera la respiración, esperando que yo escribiera el próximo capítulo de mi vida. Me senté en el escritorio de caoba que George me había construido cuando se jubiló. Abrí mi diario de cuero y comencé a escribir. Andrew, elegiste tu camino. No estoy enojada. Pero ya no puedo seguir esperando. El amor de una madre no desaparece. Pero los derechos legales sí, si algún día comprendes. Entonces, para ese momento, no será riqueza lo que necesites. Será perdón. Y cuando llegue ese día, estaré escuchando. Doblé la carta, no para enviarla,
La puse en un sobre y la guardé bajo llave, en la caja fuerte. No para que Andrew la leyera, sino como un recordatorio para mí misma, de que una vez quise perdonar, pero también supe cuándo era hora de alejarme. A la mañana siguiente sonó mi teléfono, un número desconocido, de un hospital. Contesté. Se me encogió el corazón. Llamamos desde el departamento de emergencias. El señor Andrew Whitmore fue admitido hace unos momentos con hipoglucemia severa. No hay ningún contacto de emergencia registrado, salvo usted en los archivos antiguos. Me quedé paralizada. Mis piernas no respondían. Una parte de mí quiso decir, ya no soy su pariente directo. Pero otra parte susurró, sigue siendo tu hijo. Me paré fuera de la UCI. A través del vidrio pude ver a Andrew acostado allí, demacrado, pálido, frágil. No se parecía en nada al niño que solía correr a mis brazos a los 7 años, llorando después de ser acosado en la escuela. Puse mi mano sobre el vidrio frío. Luego me di la vuelta y me fui. No porque no me importara, sino porque sabía, el dolor es una lección que uno debe aprender por sí mismo. No se puede borrar con lástima. De regreso en casa, abrí la caja fuerte, saqué el mismo sobre y añadí una sola línea debajo de la carta anterior. Si alguna vez quieres verme, no por dinero, siempre habrá un lugar reservado para ti en la mesa. Nunca imaginé que volvería al hospital, no como madre, sino como testigo en una investigación criminal. Todo comenzó 4 días después de haberme alejado de la habitación de hospital de Andrew. En ese momento, creí que todo había terminado. Pensé que la vida ya había entregado su desenlace, un hijo desagradecido, y una madre que se había marchado con su dignidad intacta. Estaba equivocada. El teléfono sonó a la 1:03 de la madrugada. La persona que llamaba era mi abogada, Diana Griffin, no desde su móvil, sino a través de una línea de emergencia. Margaret, necesito que te mantengas tranquila, ha ocurrido algo grave. Me incorporé de inmediato. El corazón me latía con fuerza como un tambor. ¿Andrew está muerto?, pregunté con la voz apenas audible, avergonzada por la pregunta. Number, pero ha surgido algo aún más serio. La policía acaba de presentarse en mi oficina. Me quedé rígida. ¿Por qué? Hubo una transferencia bancaria de $600,000 desde tu cuenta a una empresa offshore con identidad falsa, supuestamente dirigida por Andrew. Y lo peor, sospechan que tú estás involucrada. 3 horas después, me encontraba en la Oficina Federal de Investigación. El agente desplegó las pruebas. Correos electrónicos falsificados a mi nombre. Un clip de voz generado por inteligencia artificial con una mujer que sonaba como yo, autorizando la transferencia completa de fondos a un supuesto fondo benéfico llamado Whitmore Legacy Fund. Me quedé paralizada. Mis manos eran hielo. Mi abogada me miraba. Una chispa de incertidumbre se asomaba detrás de su calma profesional. Podría tratarse de una suplantación de voz, pero la ruta digital conduce directamente a tu computadora portátil personal. Y de repente, todo encajó. La vieja laptop que había dejado en la casa. Aquella a la que Andrew tenía acceso remoto desde hacía tiempo. La traición era más profunda de lo que jamás imaginé. La persona en quien más confiaba, Diana, mi amiga durante 3 décadas, se había vuelto en mi contra. Los investigadores reprodujeron una grabación oculta enviada de forma anónima. La voz de Diana, inconfundiblemente suya, susurraba a un hombre cuya identidad aún permanecía oculta. Si lo hacemos bien, congelarán las cuentas de Margaret. No podrá tocar ni un centavo. ¿Y yo?, preguntó el hombre. Tendrás tu parte. Ya he arreglado la cuenta en las Islas Caimán. Dejé de respirar. Mi abogada, mi amiga de toda la vida, me había vendido por el resto de mi patrimonio. ¿La casa que creía haber vendido de forma privada? Todo era parte de una trampa. El comprador no era un inversionista anónimo. Era la exesposa de Andrew, operando bajo un nombre nuevo, disfrazada de corredora de fondos privados. Su verdadero plan no era solo quedarse con la casa. Querían todo: registros de transacciones, documentos financieros, cualquier cosa que yo hubiera dejado atrás, incluyendo testamentos antiguos y credenciales cifradas de acciones. Allí, en la oficina del investigador, fui formalmente detenida, sospechosa de lavado de dinero y colaboración en transferencias internacionales ilegales. No tenía a quién llamar, ni a Diana, ni amigos, ni familia, solo yo, y una silla de metal fría. Esa noche, sentada en una celda mirando al techo, por primera vez en mi vida,
No reconocía a la mujer en la que me había convertido. Ya no era una madre devota, ya no era Margaret de Westlake Village, solo una mujer rota, sola. A la mañana siguiente, alguien pagó mi fianza. Un nombre que hizo que se me apretara la garganta y casi se me detuviera el corazón. Lucas Thorne. Llegó con documentos, pruebas y una declaración jurada. Soy el destinatario oficial de los fondos de inversión de la Cironeers Margaret Whitmore. Cualquier cuenta o transacción sin su firma es fraudulenta. Tengo la grabación original, prueba clara de que ella jamás autorizó a Andrew ni a nadie más. Lucas no era solo un artista, tenía formación en Derecho y en investigación de delitos financieros. Hace 7 años trabajó con una organización dedicada a proteger los derechos de los adultos mayores. Desde el momento en que notó retiros sospechosos vinculados a Andrew, comenzó a monitorear silenciosamente las transacciones, y ahora, él era el testigo clave que me salvó. Con las pruebas que Lucas proporcionó, las autoridades emitieron una orden de arresto de emergencia contra Andrew. Fue detenido en una residencia temporal. Cuando le colocaron las esposas, me miró y dijo solo una cosa: elegiste a otro por encima de tu propio hijo. Tendrás que vivir con eso. Yo me quedé inmóvil, en silencio. Pero mi corazón ya no temblaba de rabia. Estaba firme. Ya no había expectativas, no más dolor. Solo esto. Había sobrevivido, y lo había hecho sin vergüenza. Un mes después, me mudé a un pueblo tranquilo junto al lago Tahoe. Sin lujos, sin ruido. Solo una pequeña cabaña de madera, un jardín de lavanda y una mesa desgastada con vista al agua. Lucas venía a visitarme cada semana. Pintábamos, preparábamos té, escuchábamos los discos de música clásica que George solía amar. No me quedaba mucho, pero aún me tenía a mí misma. Y para alguien que estuvo a punto de perderlo todo, reputación, finanzas, identidad, eso, por sí solo, se sentía como una victoria. En la vida hay batallas que no elegimos, pero aún así tenemos que pelearlas. Solía creer que ser madre bastaba para ser amada, que si lo daba todo, mi hijo nunca me abandonaría. Estaba equivocada. Confundí la sangre con la lealtad. Olvidé que el amor nunca debe ser una razón para permitir que otros pisoteen tu dignidad. Perdí la casa que una vez llamé hogar. Perdí al hijo que alguna vez me prometió: mamá, tú eres mi mundo entero. Perdí a mi mejor amiga, mi sensación de seguridad y los valores que defendí durante 70 años. Fui acusada, encarcelada y puesta en duda por aquellos en quienes más confiaba para protegerme. Y aún así, fui salvada por alguien que no compartía ni mi apellido ni mi sangre. Lucas nunca me llamó mamá. No llevaba el apellido Whitmore, pero escuchó, creyó en mí. Me defendió cuando ya no tenía fuerzas para defenderme sola. El niño al que alguna vez enseñé a pintar girasoles se convirtió en quien me rescató de las sombras, no por obligación, sino por gratitud. Y en ese acto finalmente comprendí algo. La familia que te salva puede no ser aquella que diste a luz, pero es la que te elige a ti, cuando todos los demás ya se han marchado. La familia no la define la sangre, el honor no se sella en un testamento, y el valor de una madre nunca debe medirse por el dinero en su cuenta o por el nombre que figura en la escritura de una propiedad. Ser madre es sacrificar, pero no rendir tu dignidad. Ser madre es perdonar, pero no permitir que te falten el respeto sin fin. Y a veces, ser madre es levantarse, dar la vuelta y decir: hoy elijo por mí. Un mensaje para ti, que te quedaste hasta el final. Si aún estás aquí, sé que esto no fue solo una historia para ti. Viste una parte de ti en ella. Tal vez tu propio hijo alguna vez te ignoró, tal vez te llamó anticuada, tal vez has estado sentada en una casa silenciosa, una que antes se llenaba de risas, pero ahora solo el televisor te hace compañía. Y tal vez, solo tal vez, te has preguntado: ¿en qué fallé? Yo solía preguntarme lo mismo, pero esto es lo que he llegado a entender. No estuve equivocada por amar, no estuve equivocada por dar. Mi único error fue olvidar que yo también soy una persona con valor, con límites y con el derecho de ser respetada. Y si tú también estás cargando con la pena silenciosa de haber sido rechazada por el mismo hijo al que criaste, recuerda, la bondad no significa silencio.
Si sientes que te están empujando lentamente fuera de tu propia vida, no necesitas gritar, no necesitas pelear, solo necesitas mantenerte de pie, en silencio, y elegir una vida donde ya no necesites pedir permiso para ser tú misma. Estamos aquí contigo. En She Stories Margaret no contamos estas historias solo para hacerte llorar. Las contamos para que sepas que no estás sola. Estamos aquí por cada madre, abuela y mujer que alguna vez fue olvidada, pero aún así eligió la ternura como fortaleza. Comparte tu historia en los comentarios. ¿Alguna vez perdonaste a alguien que no lo merecía? ¿Tu propio hijo te empujó a las sombras? ¿O te levantaste en silencio con fuerza cuando nadie creía que podrías hacerlo? Queremos escucharla, vamos a leerla. Y si aún no puedes ponerla en palabras, la contaremos por ti. Si crees que la bondad no significa silencio, haz clic en Me gusta. Si alguna vez te subestimaron por tu edad, por ser mujer o por tu calma, comparte esta historia con otra mujer. Tal vez hoy necesite que le recuerden cuánto vale. Y si quieres escuchar más historias reales, de mujeres verdaderas, que eligieron la dignidad en lugar de la desesperación, suscríbete al canal para que podamos seguir recorriendo este camino juntas. Porque tú mereces ver el día en que la luz regrese, no desde afuera, sino desde dentro de ti. Esta es una historia de ficción, no está basada en personas reales. Todos los nombres, personajes y situaciones han sido creados únicamente para compartir una lección de vida significativa con nuestras espectadoras.